Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, la idea de este video es poder darles algunas orientaciones breves en relación con la segunda entrega del trabajo práctico final, digamos, algunas cuestiones, algunos criterios para tener en cuenta en la elaboración de esa segunda entrega. Si les parece, vamos a compartir la pantalla y vamos a ver un poco en qué consisten los ejes, los ítems que les estamos solicitando que elaboren. Bueno, esta segunda, ustedes elaboraron una primera entrega donde en la primera parte dieron cuenta, describieron la organización que seleccionaron, y en la segunda construyeron el problema de investigación que querían abordar, digamos, en sus proyectos de investigación. En esta segunda parte del trabajo les vamos a pedir que avancen en el diseño de este proyecto de investigación. Y cada apartado tiene o enfatiza determinada dimensión, determinado componente o determinados componentes en relación con ese proyecto. En la parte 3, lo que nos interesa sobre todo es que ustedes puedan ahí planificar cuál va a ser la estrategia metodológica de la investigación. Es decir, por un lado, qué perspectiva metodológica asumieron o asumirían en esta investigación. Nosotros trabajamos, entendemos que ustedes en metodología de la investigación, en las materias anteriores, han trabajado con las perspectivas cuantitativa, cualitativa, las combinaciones mixtas, digamos, y por eso profundizamos en otro enfoque que es el sociopráctico o en enfoques implicativos. Entonces, un poco la idea de este apartado es que ustedes puedan indicar si retomarían, cuáles de estos enfoques retomarían, cómo, y fundamentalmente cuáles serían las preguntas y los objetivos de la investigación. Es decir, cuáles serían las preguntas, cuál sería la estrategia metodológica general, los objetivos de la investigación, y particularmente dentro de esa estrategia metodológica general, qué herramientas pondrían en juego, qué herramientas metodológicas, qué técnicas utilizarían para relevar los datos, para producir los datos. Y también en ese sentido nos interesa particularmente que ustedes puedan dar cuenta de qué modo participarían nuestros interlocutores e interlocutoras en este proceso de construcción de conocimiento. Y cuando hablamos acá de interlocutores o interlocutoras, estamos mencionando, estamos intentando hacer referencia a las personas que de alguna manera son sujetos de esa investigación. Y decimos sujetos porque los enfoques tradicionales plantean a las fuentes de información como objetos de la investigación, es decir, a los sujetos y sus prácticas como objetos de investigación. Y se piensa desde esa perspectiva que son quienes nos van que su forma de participación es brindarnos información, son las fuentes a las que recurrimos para que nos brinden información a través de encuestas, entrevistas, talleres, bueno, cualquiera sea la perspectiva que ustedes quieran, la técnica que ustedes quieran utilizar. Pero desde nuestra perspectiva, lo que les proponemos es comenzar a pensar en esas personas como interlocutores e interlocutoras, es decir, que no solamente pueden estar participando, brindando información, sino que pueden participar de algunas otras formas, por ejemplo, validando esa información que nos brindaron, por ejemplo, participando de alguna manera en los modos en que construimos esas preguntas. Entonces, lo que nos interesa fundamental acá es que ustedes piensen y nos digan en qué momentos nuestros interlocutores e interlocutoras estarían participando y de qué modos. Con esto no nos interesa, lo voy a decir varias veces, pero no nos interesa que se ciñan a una metodología participativa o sociopráctica o implicativa a rajatabla si la organización y el problema de investigación no lo demanda o no resulta viable en determinadas organizaciones, ¿sí? En todo caso, lo que nos interesa es que piensen cuál sería lo viable en cada caso. En ese sentido también, en el apartado 3, lo que les pedimos es que nos cuenten cómo estaría constituido el equipo de investigación. ¿Qué tipo de saberes y de complementariedad de saberes existiría en este equipo? Si habría un grupo motor o un comité de seguimiento y cómo estarían constituidos. En el caso, como digo hoy, que eso sea posible y sea viable. Y si no lo es, lo que nos interesa en este apartado es que ustedes puedan reflexionar sobre esas condiciones de viabilidad. Como decíamos en alguno de los teóricos, no nos interesa acá que nos pinten o que describan una situación ideal en relación con los enfoques
participativos o con la posibilidad de incluir participativamente a distintas personas, a distintas personas de la organización, o interlocutores o interlocutoras, sino que lo que nos interesa es que puedan reflexionar sobre la viabilidad de estos enfoques en esa organización o su no viabilidad, y también sobre las estrategias que pueden darse para ir construyendo esa viabilidad de desearnos, ¿sí? Entonces, básicamente el apartado 3 nos interesa que puedan dar cuenta de estas cuestiones. En el apartado 4, básicamente nos interesa que ustedes puedan plantear la relación entre las técnicas de investigación, los datos obtenidos, la interpretación de esos datos y la socialización de resultados parciales. ¿A qué nos referimos con esto? En el apartado anterior habían planteado cuáles eran las técnicas de relevamiento. Bueno, aquí nos interesa que puedan, en función de esas técnicas de relevamiento, pensar cuáles serían las técnicas también de sistematización o análisis, y cuáles serían las herramientas conceptuales que pondrían en juego en esta investigación. No se trata de desarrollar largamente un marco conceptual sobre el problema de investigación, pero sí poder plantear sintéticamente cuáles serían las principales categorías conceptuales que pondrían en juego. Dijimos en el apartado anterior cuáles serían las técnicas de relevamiento de información, pero también, como fuimos viendo a lo largo de este trabajo, no solamente, o de los teóricos que fuimos compartiendo, no solamente ponemos en juego técnicas de relevamiento de información, sino que también ponemos en juego técnicas para sistematizar la información, para ordenarla, y también ponemos en juego técnicas para promover la participación o para construir colectivamente conocimiento. Entonces, en todos los casos en que estos distintos tipos de técnicas se utilicen, es importante que puedan identificarlas e identificar en qué momento utilizarían cada una de ellas. También en este apartado 4, la idea es que ustedes puedan pensar cómo construirían viabilidad para la socialización de resultados parciales, cómo construirían consensos, cómo validarían resultados parciales, ¿sí? En las últimas clases de esta materia fuimos trabajando estas cuestiones, que tenían que ver tanto con las herramientas o con las técnicas para promover la construcción colectiva, para promover la participación, para generar la implicación de los distintos miembros de una organización en un espacio, como también trabajamos el tema de las validaciones de los resultados, sobre todo en la clase de esta unidad 5, en esta última unidad. En el último apartado, el apartado 5, lo que nos interesa fundamentalmente es planificar cómo se van a socializar las conclusiones de la investigación. En el apartado anterior hablábamos de resultados parciales, porque ahí lo que estamos pensando es, construimos un problema, nos hicimos preguntas, construimos objetivos, pensamos con qué herramientas relevábamos la información, de qué manera íbamos a involucrar y en qué momentos íbamos a involucrar a los distintos actores y actrices que forman parte, digamos, de la organización en este proceso. Intentamos generar procesos lo más participativos posibles, en el caso de que sea deseable esto. Relevamos información, la sistematizamos y ahí tenemos como unos primeros resultados parciales. Pero esos resultados parciales es importante validarlos, es importante compartirlos y ponerlos a prueba, someterlos a discusión de los miembros y las miembros de la organización. A eso nos referíamos cuando hablábamos de validar resultados parciales. En este último apartado, en el apartado 5, lo que estamos pensando, nos estamos refiriendo en realidad es ya cómo socializamos las conclusiones finales, ya validamos esos resultados, construimos las conclusiones finales, y hay que divulgarlas, hay que darlas a conocer. Muy bien, acá lo que nos interesa es pensar cómo las vamos a usar esas conclusiones, para qué nos van a resultar de utilidad, ¿sí? ¿De qué manera usamos esos resultados? ¿Qué tipo de recomendaciones esperamos construir con esta información? ¿Cómo esperamos usarla? ¿Qué estrategias y qué productos podemos pensar, productos de comunicación, podemos pensar para diferentes destinatarios? Pensemos que esta información que producimos se puede utilizar o puede ser utilizada para decisores y funcionarios, para modificar sus agendas o sus políticas. Podemos pensar que pueden ser utilizadas por las comunidades involucradas,
pueden ser utilizadas para difundir determinada cuestión con el público en general, o con determinados sectores de los públicos. Bueno, hay que pensar en este último apartado entonces, cómo sería ese proceso de uso y de divulgación de la información, de los resultados finales, de la investigación, y qué productos de comunicación y qué estrategias nos vamos a dar para socializarlo con diferentes públicos. Bueno, hasta acá llega el diseño de este proyecto de investigación. Espero que les resulte útil el video en el sentido de aclarar un poco las consignas. Cualquier cuestión, estamos a disposición para, cualquier duda, cualquier cuestión que quieran comentarnos, estamos a disposición para seguir trabajando con ustedes. Les dejo mis saludos.